En esta ocasión, somos el grupo 7. En esta ocasión presentaremos la síntesis del ANDIC 1 con el tema de la presentación de estados financieros. En abril del 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el Consejo adoptó el ANDIC 1, presentación de estados financieros, que había sido originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales. Todos los párrafos tienen igual valor normativo, que lo veremos reflejado en el estado de resultado. El objetivo de esta norma establece las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondiente a periodos anteriores como los de otras entidades. Según el alcance, el párrafo 2 nos menciona que una entidad aplicará esta norma al preparar y presentar estados financieros de propósito de información general. El párrafo 4 nos indica que esta norma se aplicará de la misma forma a todas las entidades. El párrafo 5 utiliza la terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, en caso de que las entidades con actividades sin fines de lucro del sector privado o del sector público la aplicarían, podrían verse obligadas a modificarlas. Según las definiciones en el párrafo 7, los términos siguientes se usan en esta norma. Por ejemplo, los estados financieros con propósito general son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios. Impracticable la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Material o con importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, expresión inadecuada o ensombrecimiento podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros con propósito general toman a partir de los estados financieros. Las normas internacionales de información financiera NIF son las normas e interpretaciones emitidas por el Consejo. Estas normas comprenden las normas internacionales de información financiera, las normas internacionales de contabilidad, las interpretaciones CIF y interpretaciones SIC. Las notas, lo importante, contienen información añadida a la que se presenta en el estado de situación financiera. Las notas suministran descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas. Los componentes de otro resultado integral incluyen cambios en el superávit, nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos, ganancias y pérdidas producidas por la conversión de los estados financieros de un negocio, las ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro resultado integral, las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de patrimonios medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Definiciones como por ejemplo los propietarios son poseedores de instrumentos clasificados como patrimonio. El resultado del periodo es el total de ingresos menos gastos, incluyendo los componentes de otro resultado integral. Los ajustes por reclasificación son importes reclasificados en el resultado en el periodo corriente que fueron reconocidos en otro resultado integral. El resultado integral total comprende todos los componentes del resultado y de otro resultado integral. El resultado integral total es el cambio en el patrimonio durante un periodo que procede en transacciones y otros sucesos, distintos de aquellos cambios derivados de transacciones. El párrafo 8 eh, indica que esta norma utiliza los términos otro resultado integral, resultado y resultado integral total. Una entidad puede utilizar otros términos para denominar los totales, siempre que el significado sea claro. El párrafo 8a indica los siguientes términos. Por ejemplo, el instrumento financiero con opción de venta clasificado como un instrumento de patrimonio, descrito en los párrafos 16a, 16b de la NIC 32. Un instrumento que impone a la entidad una obligación de entregar a terceros una participación proporcional de los activos netos de la entidad solo en el momento de la liquidación y se clasifica como un instrumento de patrimonio. Continuamos con la finalidad de los estados financieros. Estos tienen como objetivo principal proveer de información útil sobre los elementos. Estos son los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y también las aportaciones, distribuciones y flujo de efectivo para que los usuarios puedan tomar decisiones económicas informadas según el párrafo 9 de la NIC 1. Además, estos estados reflejan cómo los administradores, los gerentes, gestionan los recursos confiados y además esta información junto con las notas explicativas ayuda a predecir los flujos de efectivo futuros a su momento probable y su certeza.
Estos son los estados financieros. La NIC 1 nos presenta cuatro, además de las notas explicativas. El primero de ellos es el estado de situación financiera. Este se debe hacer uno al principio del primer periodo, inmediato y anterior, y otro al final del mismo. Un estado de resultados y otro resultado integral del periodo, los cuales pueden presentarse como uno, solo o en dos secciones. El otro estado es el de cambio en el patrimonio del periodo, en donde se explica la variación de las partidas patrimoniales. El siguiente es el estado de flujos de efectivo del periodo, que este nos ayuda a entender cómo se genera y se usa el efectivo. Y finalmente se encuentran las notas explicativas, en donde se incluye un resumen de las políticas contables significativas y otra información adicional. Ahora vemos las características generales que tienen los estados financieros. Tienen que tener una presentación razonable y cumplimiento de la NIC. Los estados financieros, ¿cómo se presenta razonablemente? Presentando el rendimiento financiero. Este rendimiento financiero es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del año que se vaya a informar. También los flujos de efectivos, y esta presentación razonable requiere, tal como dice el marco conceptual en el párrafo 2.12, presentación fidedigna de las transacciones, sucesos y condiciones de acuerdo a las definiciones y los criterios de reconocimiento según el marco conceptual del párrafo 5. Una entidad que muestra los estados financieros según las NIF va a efectuar las notas, una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento. Además, tenemos que en casi la totalidad de las circunstancias, una entidad va a poder lograr esta presentación si hace dos puntos principales. Va a seleccionar y aplicar las políticas contables de acuerdo con la NIC 8, de los párrafos 7 al 12, cambios en las estimaciones contables y errores, y va a presentar información que incluya a las políticas contables de una forma que sea relevante, fiable, comparable y comprensible, además de suministrar información adicional. Hablando de los fines que tiene en este caso el estado de resultado, tiene el principio de negocio en marcha. Pues al elaborar este estado, la gerencia va a poder evaluar la capacidad que tiene la empresa de continuar en funcionamiento, ya que se muestran sus ingresos o el incremento del beneficio económico a lo largo de un periodo y también el gasto, ¿no? El decremento en el beneficio económico que se genera dentro de ese periodo. Esto va a causar una disminución en el activo y un aumento en el pasivo, y en el caso del ingreso de forma viceversa. También tenemos el principio del devengo. Una entidad, al elaborar los estados financieros, va a utilizar la base de acumulación o devengo. Cuando lo hace, va a reconocer partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Cuando éstas satisfagan las definiciones que nos indica el marco conceptual en los párrafos 4.1 a 4.2 y los criterios de reconocimiento del capítulo 5 del marco conceptual, va a poder cumplir con este principio contable que es el devengo. Continuando con las características generales, tenemos el principio de la materialidad de importancia relativa y agregación de datos. Tratándose de los estados financieros, al tomar la decisión de cómo reconocer, medir, clasificar o revelar información, la materialidad debe ser evaluada en relación con los datos financieros del periodo intermedio en cuestión. Así como lo indica el párrafo 1.29 de la NIC 1, la información es material o tiene importancia relativa cuando su omisión o presentación incorrecta puede afectar las decisiones de los usuarios de los estados financieros. La materialidad depende del contexto, la naturaleza y el tamaño de la información, por lo que no existe un umbral fijo aplicable a todas las entidades o situaciones. Si una partida carece de importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, ya sea en los estados financieros o en las notas que ahí se revelen. También tenemos el párrafo 1.31, donde nos indica que la entidad solo debe revelar información que sea relevante. Puede omitir datos requeridos por la NIF si no tiene importancia relativa y añadir información extra si es necesaria para una mejor comprensión. En la compensación en las NIF, eso consiste en presentar en los estados financieros neto de las partidas relacionadas con activos, con pasivos o ingresos con gastos. Tenemos aquí partidas que se pueden compensar, por ejemplo, la partida de los ingresos ordinarios. Tenemos aquí las normas NIF aplicables en la NIF 15, resultados por ventas de activos no corrientes en la NIF 16, que nos habla de propiedad de planta y equipo, y en la NIF 40 las propiedades de inversión, y en la NIF 5 los activos no corrientes mantenidos para la venta, al igual que los costos por garantías en la NIC 37, diferencias en cambio en la NIC 21, instrumentos financieros mantenidos para negociar en la NIF 9, los rendimientos obtenidos por préstamos para inversiones en la NIC 23, posición monetaria neta en hiperinflación en la NIC 29, activos y pasivos financieros en la NIF 7, que habla sobre los instrumentos financieros, información a revelar, y la NIF 9 sobre los instrumentos financieros, y la contabilidad de coberturas en la NIF 9. Sobre la frecuencia de información. Una entidad
presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo una información comparativa al menos anualmente. Cuando una entidad cambie el cierre del periodo sobre el que informa y presente los estados financieros para un periodo contable superior o inferior a un año. Esto también lo indica en las normas de contabilidad NIF, la parte A, en el párrafo 13.3. Aquí también nos habla de que la anterior diapositiva. Tomar en cuenta que esta periodicidad, o sea, el periodo es clave para garantizar que los usuarios, los estados financieros reciban información actualizada y relevante para la toma de decisiones. En la información comparativa, tenemos aquí el párrafo 38A, donde nos indica que una entidad presentará como mínimo dos estados de situación financiera, dos estados de resultados y otro resultado integral del periodo, el ORI, dos estados de resultados del periodo separados si se los presenta, y dos estados de flujos de efectivos y cambios en el patrimonio y notas relacionadas. Para la información numérica tenemos que deben presentarse cifras comparativas del periodo anterior, a no ser que una norma lo permita o lo requiera de otra forma. Deben corregirse las cifras comparativas del periodo anterior para que puedan compararse en el caso de que haya cambios en la presentación o en la clasificación de los elementos del periodo actual. Y en la parte de la narrativa e información descriptiva, deben ser incluidas la información comparativa del periodo anterior, si es relevante, para el entendimiento de los estados financieros del periodo actual. En la uniformidad de la presentación, aquí nos indica el párrafo 45 que una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que, tras un cambio en la naturaleza de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros, se ponga en manifiesto que sería más apropiada otra presentación o otra clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección de aplicación, las políticas contables como lo indica la NIC 8, o una NIF requiere un cambio en la presentación. En resumen, el concepto consiste en consistencia que facilita la presentación, la comparabilidad, fiabilidad y razonabilidad de los estados financieros. Este impide que las entidades utilicen diferentes métodos con el fin de sesgar la información financiera. Sin este principio, las entidades podrán cambiar los métodos relacionados para mostrar el método más favorable para un periodo. Y tenemos aquí la información a ser presentada en el estado de resultado. Tenemos los ingresos, los costos financieros, el resultado de actividades operativas y la participación en utilidades o pérdidas. Finalmente, les presentamos un caso práctico sobre la revaluación de un activo no corriente, en este caso un edificio. El 1 de enero del 2020, la empresa ABC compró un edificio por el valor de $1 millón. Su vida útil estimada es de 50 años. El 1 de enero del año siguiente, un perito realizó un revalúo de este edificio y emite un informe técnico donde el valor del edificio lo determina por 1.500.000. Nos piden determinar el valor en libros del edificio antes de la revaluación y finalmente determinar el ajuste por la revaluación. Aquí tenemos la solución, en donde detallamos los datos, la fecha de compra, el costo del edificio, la vida útil estimada, la fecha de la revaluación y el valor revaluado. Primero determinamos el valor en libros. Aquí es necesario calcular la depreciación del edificio para un año. Hacemos el cálculo y nos da $20.000 por año. Siguiente diapositiva. Teniendo ya la depreciación acumulada, que es $20.000, lo tenemos que restar del costo del edificio y nos daría como resultado $980.000. Seguimos con el ajuste por la revaluación. El ajuste por revaluación es la diferencia entre el valor revaluado y el valor en libros del edificio. Revaluado, que es el 1.500.000, y el millón, que serían los $980.000. Hacemos una resta entre estos dos valores y nos da como resultado $520.000. Como resulta un incremento, se reconoce en el patrimonio como superávit por revaluación según la NIC 16. En esta diapositiva les presentamos cómo sería su presentación, la de resultados específicamente en nuestros resultados integrales. Sería en la cuenta revaluación de la propiedad, planta y equipo. Siguiente diapositiva. Y finalmente, cómo se vería en el estado de situación financiera del periodo, al final del periodo, bajo la cuenta de otros resultados integrales, revaluación del terreno por $520.000. Aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias.